del Estado Plurinacional de Bolivia, cuando lo visitó Marianela Prada con su periodista, los votó y textualmente les dijo: ya no hay necesidad de elaborar el discurso presidencial. Nuestro gobierno se cae y no vamos a durar hasta el 6 de agosto por el tema de la escasez de la gasolina y el diésel. El pueblo está muy molesto, no tenemos plata, y los vota, ¿no? El 3 de agosto se reúnen el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y Hugo Moldis, acompañado, también estaba ahí Lucho Arce y un periodista. En esa reunión, el 3 de agosto, hay una discusión fuerte entre el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en el que le explican al presidente: estamos jodidos, no hay plata. Ellos dicen: vamos a presentar nuestra renuncia irrevocable al cargo de ministros. Pero además, ninguno de los ministros participan en el discurso presidencial que hace Lucho Arce el 6 de agosto. Incluso en esa reunión Marcelo Montenegro llora, derrama lágrimas. Y ahí Hugo Moldis los carajea. ¿Qué les pasa a ustedes?, les dice. Acá nadie se va a ir. Y le dice a Castillo, también estaba Castillo ahí, y les dicen: vamos a gobernar con puro decretos. Eso les dice Hugo Moldis, los carajea, ¿no? Y ahí Marianela Prada se levanta y dice: yo no voy a ser parte de este gobierno si se toma esa decisión. Yo no soy Juan Ramón Quintana, dijo Marianela Prada. Se para. Y Lucho Arce, con los nervios, se para, se va y le llama al presidente de Chile. Y le dice: tienes que salvarme, no tengo combustible, en días más es mi aniversario patrio. Y el presidente Boric accede a prestarnos diésel. Pero ¿qué es lo más triste, vergonzoso de Lucho Arce? Es que nos ha mentido al pueblo boliviano, que decía sus ministros, Lucho Arce, que esos barcos que estaban en Arica y que por la marejada no podían descargar. Falso. Esos barcos no eran de Bolivia, no eran barcos destinados a traer diésel para Bolivia. Mentira. Era todo un show que montaron para tranquilizar al pueblo boliviano. Después sí llegaron esos barcos. Incluso por la desesperación, sabemos que compraron hasta con sobreprecio. Entonces nos mienten al pueblo boliviano: esos barcos no eran de Bolivia. Vamos a hacer llegar la petición de informe escrito al ministro de Hidrocarburos, a la aduana, para que nos certifique qué barcos realmente estaban ahí, si ese diésel era de Bolivia o no, en qué fecha llegaron, cuál fue el destino, de dónde vinieron. Estamos pidiendo esa información, porque así Lucho Arce se burló del pueblo boliviano. Oficial, querido pueblo de Bolivia, esos barcos no eran con diésel para Bolivia, no estaban ahí. Montaron esta farsa, esta mentira, para ganar tiempo. Entonces, y ahí todavía se preguntan: ¿y no hay forma de que los bolivianos se enteren? No, no hay, no se preocupe, presidente, le dice Boric, ¿no? Y no, pero entonces llevaremos periodistas y vamos a hacer que el bloqueo de carreteras se mantenga para que los periodistas no puedan llegar hasta Arica. Eso lo tenemos controlado con Lucio Gómez. Es la forma canallesca como organizan, planifican para burlarse y mentirle al pueblo boliviano. Pero no solo eso, Llorenti, que trabaja ahí, que es el que hace el trabajo de comunicación, le llaman a Llorenti sus hijos de Lucho Arce el 2 de agosto y le dicen: está muy complicado, mi papá ya no sabe qué hacer, nos vamos a ir de Bolivia por nuestra seguridad. Y le ayuden y le piden a Llorenti
que le ayuden a sacar visas. Estaban listos para irse. Y Llorenti hace las gestiones y demás para que sus hijos de Lucho Arce salgan antes del 6 de agosto. Entonces, ese es un tema que nos llama poderosamente la atención. Y ahí, en esa discusión entre ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, donde llora Marcelo Montenegro, ministro de Economía, le dicen a Lucho: no tenemos plata, no hay más plata. Textual. No voy a revelar la identidad de este periodista, pero a través de este periodista es que tenemos esta información oficial de la Casa Grande del Pueblo. El segundo tema importante que queremos informar al pueblo boliviano es que en fecha, 2 de agosto y en fecha 6 de agosto, funcionarios de Iván Lima y funcionarios de Eduardo del Castillo, alias Sonia, lo visitan al coronel Dávila. 2 de agosto y el 6 de agosto, el transcurso de la tarde. Y le dicen: la única posibilidad de que usted, para que no sea extraditado a Estados Unidos, es que primero se someta a un juicio abreviado. Con eso usted no lo vamos a extraditar, pero, tercero, le dicen, usted tiene que incriminar de cualquier forma a Evo Morales. Esa es la presión que ha ejercido Iván Lima y Eduardo del Castillo, oficial. He escuchado la conversación. Esa denuncia, hemos escuchado la conversación. Entonces, ¿cómo es posible que estos dos sicarios, que estos ministros, busquen presionar, acosar, intimidar? Primero, para que reconozca la culpabilidad, se someta a un juicio abreviado, con la condición de no ser extraditado, pero debes incriminar a Evo Morales. A Evo Morales lo han investigado por siempre, la DEA, Estados Unidos, nunca encontraron nada. Áñez lo investigó durante un año, no encontraron nada. Hoy este gobierno, 3 años que lo investiga y no encuentran nada. Buscan defenestrarlo políticamente. Y por último, lo más grave, en esos días donde hay peleas entre ministros, porque hay una crisis de gabinete terrible ahí, los ministros no han participado con su informe, con sus datos, para elaborar el discurso presidencial. Ese discurso se prepara a la cabeza de Hugo Moldis, ¿no? Este delincuente que hoy le roba la plata al pueblo boliviano con su periódico La Época, que nadie compra, sus hijos trabajando con casi 50.000 bolivianos, uno de sus hijos en la embajada de Rusia. Esos son los favores que recibe para estar con Lucho Arce. Entonces, en esos días de pelea, el 3 de agosto, Castillo sale y dice: sí, está complicada, no sé si duraremos, pero acá no le vamos a dejar, dice textual Castillo, la vía libre a Evo Morales. Una persona, dice, del trópico de Cochabamba, nos ha pasado toda la información. Tenemos el dato, dice, de la mujer, tenemos la denuncia, listo. Vamos a meter preso a Evo Morales. Y esa denuncia nos ha ayudado uno del trópico. Y ahí lo que se sabe es que es el viceministro Jaime Mamani, el que habría dado alguna información supuestamente. Entonces hoy está preparando Eduardo del Castillo, dice que tiene lista la denuncia, que iba a presentar en esos días si la situación se complicaba. Evo Morales tiene que estar preso. ¿Por qué? Porque dice, planificó Eduardo del Castillo: he metido preso a Camacho, ahora vamos a meter preso a Evo Morales, va a haber convulsión y yo voy a aparecer como el hombre fuerte de este gobierno. Lucho Arce se va a ir y yo voy a ser el candidato por el movimiento al socialismo. O sea, cómo este gobierno planifica estas acciones abominables
para sacar del camino electoral a Evo Morales, para perseguir a los evistas, pese a que cueste lo que cueste. Entonces advertimos al pueblo boliviano que no caigamos en estas novelas, en estos cuentos, y Lucho Arce hoy, yo diría, está para un tichazo, para un tincazo. Hay un descontento generalizado en el pueblo boliviano. En este momento todo el sector gremial está marchando en Cochabamba. El gobierno intentó hacer creer que el dólar bajó, hicieron toda una campaña, un aparato estatal movieron para decir que el dólar bajó. Ayer el dólar estaba en la cancha en 12.5 bolivianos, $1. Esta mañana fuimos a preguntar y tengo la grabación, está en 14 bolivianos $1, los que venden ahí. Hemos ido a preguntar. Entonces este gobierno, en vez de, con su discurso, eslogan de reconstrucción económica, falso. Lo que ha hecho es una destrucción económica. No hay plata más, no hay. ¿Se puede comprar diésel, gasolina? Hay. Lo que no hay es la plata. Se lo falsearon, se acabaron, se lo robaron. Entonces, señor Lucho Arce, hoy intenta perder el tiempo con sus referéndums que no justifica en lo absoluto para distraer, carácter distractivo, pero no hay soluciones económicas. Si tienen alguna pregunta. Héctor, ¿qué pasa si el coronel Dávila revela alguna implicancia de Evo Morales con el narcotráfico en Estados Unidos, dado que estamos a días que se ratifique la extradición de este ex comandante de la FELN? Bueno, se investigará. Acá no es acusar por acusar. Yo no puedo decirle a Fanito Pérez, porque tengo bronca, usted, Fanito Pérez, todo lo que tiene en sus bienes es producto del narcotráfico. No puedo acusarlo sin pruebas. Coronel Dávila se ha negado de manera rotunda y categórica. No me voy a prestar a este fuego, a esta presión de ustedes, Lima y Castillo, les dijo. Acá no conozco y no sé absolutamente nada. Entonces, obviamente, con presión, no sé, chantajes, pueden intentar generar pruebas, como esa denuncia que supuestamente Castillo tiene de una mujer allá, ¿no?, en el trópico de Cochabamba, con datos que ha proporcionado el viceministro Jaime Mamani, ¿no? Entonces, van a aparecer muchas denuncias, seguramente, porque hoy Evo Morales es la oportunidad para el pueblo boliviano. Evo Morales hoy es la esperanza para el pueblo boliviano. En cambio, Lucho Arce expresa la decepción, la frustración, la incompetencia, la corrupción, la mediocridad, la inoperancia. Eso expresa Lucho Arce. Hoy la gente pide, hemos estado en provincias, en los departamentos, la gente pide que Evo Morales retorne al poder para seguir gobernando por el bien del pueblo boliviano. Diputado, dijo que no hay dinero para mantener la subvención. ¿Cuál es la propuesta que el movimiento al socialismo y el MAS y Evo Morales tienen para mantener esta situación o eliminar definitivamente? Por ejemplo, Lucho Arce, usted y su gabinete son turuumas, así decimos en quechua. Nacionalice los vehículos indocumentados. Con la nacionalización de los vehículos indocumentados le va a ingresar a usted más de 2.000 millones de dólares. Eso le va a ingresar al Estado. ¿Ustedes creen que esos vehículos indocumentados no usan gasolina diésel? Porque si nacionalizan, dicen ustedes, se va a incrementar el consumo de gasolina diésel. Mentira. Hoy esos vehículos en todo el territorio nacional están usando gasolina y diésel. La gente no tiene enmarcado en una caja de vidrio esos vehículos, no. Ahí le van a entrar 2.000 millones de dólares. Segundo, en vez de importar diésel, importen crudo, importen petróleo. Nos va a salir mucho más barato. Pero como están trabajando de manera improvisada. Tercero, liberen las exportaciones y apoyen al sector productivo para que dólares ingresen. Con eso el dólar va a ingresar más.
Pero hoy el gobierno, impuestos, los está coseteando a los empresarios como a delincuentes. Los empresarios se quejan así. Quinto, hoy la gente que exporte, converse con ellos y que vuelva esos dólares a Bolivia. Esos dólares hoy se están quedando en bancos en Brasil, se están quedando en Panamá, en las Islas Caimanes. Esos empresarios ya no hacen volver acá la plata. Directamente de esos bancos extranjeros están girando a sus proveedores para importar, porque se sigue importando. Elimine la corrupción, luche contra estos delincuentes que son sus ministros, viceministros y sus técnicos. Emita un decreto de austeridad, señor Lucho Arce, baje los sueldos, así como lo hizo Evo Morales, bájese su sueldo. ¿Estamos de acuerdo? Todo servidor público que gana por encima de 15,000, 16,000 bolivianos se baja, listo. Vamos a ahorrar plata. Para eso se necesita, ¿saben qué, compañeros? Un cinturón y pantalones. Se necesita pantalones, Lucho Arce. Usted necesita tener un cinturón. Amarre bien su cinturón, su pantalón. Tome decisiones en beneficio del pueblo boliviano. Usted es un inútil como presidente. No tiene el carácter, la autoridad para tomar decisiones. Y si no se siente capaz, sabe lo que tiene que hacer. Esto le falta a usted. No tiene los pantalones, los cinturones. No tiene la sensibilidad como presidente para tomar decisiones en bien del pueblo boliviano. Gracias a sus decisiones equivocadas, erradas, que hoy toma usted, está llevando a la miseria a miles